A ver, atención, hace exactamente una semana en este programa hablamos de manera conmovidamente respecto al milagro en sí de la Virgen de Guadalupe. Este cuadro en donde aquí prácticamente probamos en un acto ni siquiera de fe, sino a través de una demostración científica, y luego la fe venía por añadidura, de cómo a veces la Virgen tenía la capacidad de demostrar su existencia a través de una pintura que en sí misma era una demostración milagrosa. Pues bien, ¿qué tal si hoy día conversamos de cuando la Virgen, una vez que ya ha demostrado su presencia en la tierra, su existencia con millones de creyentes que siguen sus palabras cargadas de sabiduría y su tremendo corazón que nos baña con amor, cuando viene esta vez para hacernos una advertencia, cuando incluso dice que lo que yo aquí le he comunicado a estos pequeños no puede ser revelado sino hasta cierto tiempo, pues la humanidad no estaría preparada para recibir mi mensaje como ser divino que le tengo para todos ustedes. Atención, debo decir lo siguiente: apariciones marianas, ese es el término, cuando la Virgen María se manifiesta, así como una criatura celestial, que por cierto es, a alguna persona y le comunica algún mensaje o le da a entender algo o le muestra a través de una visión, como lo hizo Dios con tantos profetas, respecto al devenir del hombre, para que vuelva a su lugar de origen, a su casa, a su pueblo, a su ciudad, para entregar un mensaje que entendemos que si la Virgen fue capaz de aparecer es porque esto era de suma importancia, ¿ok? Hasta el momento, de la gran cantidad de apariciones marianas, solo 30 son reconocidas por la Iglesia Católica, que no es un número chico. 30. No, son hartas. Son hartas. Ah, yo encuentro que es poco para la historia de la historia. Es que tiene un punto, porque en realidad si uno sube restas son claramente más las rechazadas. Claro. O sea, por decir, lo digo medio en broma, medio en serio, pero no me quiero salir del foco de hoy día. La Virgen de Villa Alemana, por ejemplo, que exactamente, perdón. Sí, de Villa Alemana, exactamente. Peña Blanca. Exacto, con Miguel Ángel, muchas gracias. Que después tuvo esta operación, se convirtió en Romanov, no sé qué. Sí. Pues bien, ni siquiera está en la lista para que ustedes entiendan. O sea, por mucho que un desplazamiento de gran masa de personas creyentes, y a veces no tiene que ver con creyente, tiene que ver con un exceso de ganas de creer. Más bien, que se dejan arrastrar por estas cosas. Ya, pero hay gente que todavía cree, perdón, eso es para otro, yo sé que para otro capítulo, hay sacerdotes incluso que todavía sostienen que es verdad. Sí, es verdad, aunque yo creo que aquí lo que más calza es la teoría de una distracción sociopolítica, sí, ¿cierto? Pero bueno, no es el punto. El caso es que 30, como bien dice Cristian, son pocas las tantas veces que la gente afirma haber visto a la Virgen, que ha sido reconocido por la Iglesia. Y ojo, así como los casos de exorcismo, tiene que pasar por una cantidad de filtros para finalmente corroborar que la Virgen se le apareció a tal o cual persona y con una intención particular. Ahora, de todas esas apariciones, sin lugar a duda, que es un hecho histórico memorable, donde se transgrede la noción que nosotros entendemos de cotidianidad, de normalidad, la existencia, por así decirlo, la realidad tal cual la conocemos, se raja, se rompe para dar cabida a una aparición maravillosa de carácter divino, en donde la Virgen tiene un mensaje que va a durar por los próximos 50 años al menos. Algo que va, un mensaje a insistir y a advertirnos respecto a algo que va a ocurrir dentro del próximo medio siglo o, como algunos dicen, a algo que está así de que suceda y que sin embargo aún no ocurre, y voy a adelantarme, y que la Iglesia no es capaz de reconocer porque le atañe directamente a ella, y por lo tanto ese último gran secreto de Fátima estaría o guardado o tergiversado o derechamente no asumido respecto a lo que hace referencia. Dame un segundo. ¿Ustedes, chiquillas, muchachos, creen en este tipo de milagros, en este tipo de apariciones? Lo hablamos la semana pasada y habían pruebas científicas, pero esto es más potente. Aquí hay una serie de Es un salto de fe, además. Claro. Bueno, yo como te digo, no estoy educada mucho en la religión, en esta religión, entonces reconozco que me cuesta creer algunas cosas, pero no le quito credibilidad
sí tiene algún sentido, ¿no? Pero reconozco que me cuesta creer. Lama, ¿a ti qué te pasa con esto? Yo tengo formación de colegio católico, sacramento, etcétera, etcétera. Me suena como lo de la Virgen de Guadalupe, me suena como consistente. Me parece que... ¿Sabéis que a mí no me suenan poco las 30 aceptadas? Bueno, que acepten pocas no me extraña. Pero también siento que... Lourdes, Guadalupe, es como dice Salpate, es como tienen que entregar un mensaje importante. No creo que haya tantos mensajes importantes La que Virgen entregar del Carmen también, durante el templo la antiguo de Aipú, perdón. historia. Sí, pero además hay muchas películas animadas, hay mucha... ¿Sí? literatura, perdón, respecto al tema, me parece que es un tema bien importante y si genera todo esto es por algo, no creo que sea como para pasarlo por alto, ¿viste? Y a ti, Ahora, Juli, perdona. Yo sí, yo soy católica y creo 100% en Pero, o sea, todas las Claro, cosas. ella ya lo ha manifestado. No Sí. sé si tú crees, Cristian, porque, a ver, tú Sí. has tenido a ver encuentro, por ejemplo, frente al cuadro de Guadalupe, yo te Sí, envidio sí. al respecto, y a veces pasa que más allá de dejarse arrastrar por una multitud o un credo que a veces es un poco prestado, la verdad es que pareciera que hay cosas que pulsan alguna intuición en nosotros que dicen, acá hay algo que yo me detengo por lo menos a escuchar. No, yo más allá de mi lejanía con el catolicismo, yo ya no soy católico, creo sí, porque mi relación, digamos, con la divinidad no pasa por una iglesia. No gracias sino por que- la institución. Claro, Pasa lo mismo. entonces a partir de eso yo independientemente de mi religión o mi no religión, digamos, yo creo que sí. Además, en este caso en particular hay papas involucrados, hay mensajes, Claro. hay profecía, hay cosas que se han cumplido, entonces esto tiene mucho sustento. Bueno, y fíjate que me gustaría que recordaras mucho tus palabras porque quizá el gran problema del último secreto de Fátima que no se ha asumido o no se ha contado por completo es porque precisamente parece que hay un tirón de oreja por lo que tú mencionabas. ¡Atención! Tenemos que remontarnos a Portugal, al año 1917, donde tres niñitos, pastores, pequeñitos, inocentes, ¿cierto? Está la mayor que es Lucía, junto a sus dos primitos, van paseando por el campo y de repente, frente a sus ojos, se aparece la Virgen María, que ellos la reconocen como tal. Ahora, esto, ahí lo estamos viendo, ellos son los reales. Eran ¿ok? niñitos, eran muy niñitos. Ahí estamos con Lucía dos Santos, la mayor, y sus primos, que es Jacinta, la pequeñita de la izquierda, y Francisco Marto. Atención, aquí la que más nos importa es la del medio, porque, ojo, ella perduró hasta el año 2005. Sí. Ella, Murió viejita. por así decirlo, sobrevivió a las fechas que la misma Virgen le dijo. Yo te paso estos secretos, pero estos los tienes que decir en tal fecha y estos en tal fecha, ¿ok? Lo digo porque los otros dos no vivieron para contarlo. Ojo. Tengo una pregunta, ¿todas las apariciones de la Virgen son con niños? ¿Nunca es con adultos, con gente No, mayor? es con adultos. Bueno, Es la con semana pasada adultos. era con un adulto. Exactamente, sí, no, a veces con adultos. Yo creo que esto, la relación que uno, pero no estás equivocado, Lama, que uno lo siente más como niño, es que esta versión, este caso en particular, se ha hecho de tantas maneras y ha sido infinitamente llevado al cine, que pareciera que uno acepta que se necesita un cierto grado de inocencia. Por tanto, entiendo, pureza, para que un ser divino de estas características, que, ojo, la Virgen, oye, es que esto es un tema que es de amplio filosofar, es una representación femenina. ¿Alguien podría decir que la Virgen es como el espíritu del planeta, de la madre tierra, que es una madre en sí misma, Claro. que es capaz de autogenerar vida? De hecho, sin ir más lejos, todos nosotros somos hijos de este planeta. Estamos construidos con el material del planeta. Polvo. Querámoslo o no, esto no es poesía, no es metáfora. Somos constituidos ciencia, por, es somos ciencia. esencia de este planeta, que una vez más el famoso misterio de algo que no tiene vida genera cosas que sí pueden pensar. Cosa, misterio de la existencia, ¿ok? Bueno, ahora, aquí viene un dato curioso. La Virgen se aparece a estos tres niños pastores, pero no una vez. Esto de los secretos de Fátima ocurrió a lo largo de 6 apariciones, que ocurrió durante varios meses, de mayo a octubre. Entonces, en estas 6 apariciones es donde finalmente le revela, cuando ella, entre las conversaciones, diálogos que tiene con ellos, de repente le decía, ya, ahora les voy a decir un secreto. Es por eso que se le llaman los secretos de Fátima. Y eran secretos tan así, literalmente, que algunos decían, pero ojo, esto no se lo pueden contar a la gente. Ustedes vayan a hablar de que yo estuve presente, que yo me aparecí frente a ustedes, pero los secretos, ustedes dicen que yo se los conté, pero no los revelen hasta años más tarde, ¿ok? Ya, aquí viene algo interesante, que una vez más, como pasó en el caso de Guadalupe, cuando se le aparece a Juan Diego, a este indígena, y obviamente
tuvo que hacer 1, 2, 3 milagros y el cura del momento no creía. Obviamente estos niñitos nadie los pescó. ¿Por qué? 3 pequeños, pastores, iletrados, fantasiosos quizás dijeron. Entonces la Virgen en algún momento, cuando dentro de las 6 apariciones le dice, ok, veo que no te están creyendo. Hagamos lo siguiente, le dijo, yo que los quiero tanto, ustedes que son niños que tienen menos armas de cómo defenderse frente a un cura orgulloso, yo les voy a hacer algo que va a ser irrefutable. Les voy a regalar un milagro. Ya, aquí viene la importancia, porque uno puede decir que las apariciones particular de la Virgen, obviamente, pueden ser una relación casi de una volada de estos pequeños, ¿cierto? Y sin embargo, tenemos 2 pruebas específicas. 3 profecías que terminaron dentro en el clavo con respecto a lo que iba a ser el futuro de la humanidad y que se fue cumpliendo, como lo voy a demostrar un rato más, de una manera impresionante. Solo que el último secreto está, a mi parecer, pendiente y dijeron que ya se cumplió y yo no creo que sea así como muchas otras personas. Y lo otro es que viene acompañado de un milagro que solo la Virgen lo hizo porque nadie le estaba creyendo a estos pastorcitos. ¿Y ese milagro es cuál? ¿Cuál? Es el siguiente. En algún momento le dice, ya, ahora, y les dice, voy a hacer esto. ¿Ya? Y los niños se han confiado, los adultos no tienen idea qué es lo que iba a hacer, y van donde el cura, le dice, me dice la Virgen, ponte tú, lo voy a, obviamente un poco caricatura. Don Curita, Cura. Don Curita, me está diciendo la señora, así le llamaban, la señora, ¿sí? Porque... Respetuoso. Sí, tremendo, ¿eh? Me dice que no va a aparecer más. Ah, qué bueno, así porque para no tener que seguir escuchando tus delirios. De hecho, está muy molesta porque usted no cree. Ya, el otro una pescada. De hecho, yo ya, como le dije, hay 3 secretos que tengo que contárselo al mundo. Y como usted no cree, vamos a hacer un milagro. Y ahí, así como que el cura que es pendiente, se pone a llover, así, pero ya te pasaste, está lloviendo torrencialmente, se meten adentro, así, como, y el cura que ya medio metió el hijo, observe, le dice, este es el milagro. Entonces como que los niños tenían como esta interacción con la Virgen, era como que la hablaba y le decían, ¿qué? Ah, ya, ahora. Y el cura viendo esto, y le decía, que pare de llover. Y está así, se fue todas las nubes, sale el sol. No. Y espérate, y aquí viene algo fantástico, porque aún así alguien puede decir, aunque parezca increíble, puede que eso suceda. Puede ser una gran coincidencia. El sol, según dicen la gente de la época, lo que estaban ahí presenta, incluido por supuesto la incredulidad de los adultos, más encima el del cura, es que el sol se acerca. Ojo, esto ha pasado a partir de distintas religiones. Y yo así, si no me falla la memoria, 2 en ocasiones de carácter cristiano, donde uno, el sol se detuvo durante los textos del Éxodo, y en esta ocasión donde el sol se acerca. Dicen que el sol acrecienta su tamaño. Fenómeno que no está descrito en ningún fenómeno de carácter astronómico nunca. Claro, no hay nada, ni un sistema de, por ejemplo, de bruma que genere una especie de falso lente en el cielo que a nosotros nos parezca que el sol tiene un círculo o que crezca. Cuando atardece. Exacto. Puede ser, pero eso en el horizonte, no arriba. No, pero ojo, no es como, oye, se hizo más grande, no, o sea, se triplicó. Dicen que es un fenómeno impresionante y no conforme con eso, no con que, aló señora, ¿qué me dice? Ah, ya, ok, que no llueva más, ¡pum!, se para la lluvia. Sale el sol. Crece de tamaño, según dicen, es que se acercó, porque no es que lo estoy viendo más grande, sino que hace así, y empieza a crecer, y todo se seca casi al instante, sin que uno se vea abrazado por el color. Claro. Finalmente es como que el agua retrocede. Y obviamente ahí todo, compadre. Calleuque. O sea, ¿cómo era esto de los 3 secretos? Comienzan a ponerle la debida atención a los niños. No, a ver, yo es que como me estoy familiarizando ahora con esta historia, porque tengo que decir que no conocía muy bien la historia. Nunca había de esta... escuchado. Sí, pero no la conocía muy bien. Quería preguntarte si todo esto se sabe por boca, por lo que cuentan, o hay como, por ejemplo, el tema que hablamos la semana pasada, un hecho, una prueba, algo que pueda demostrar. Muy buena pregunta, amiga. Algo tangible. Claro, hay que entender de que en aquel momento estamos hablando en la historia de la humanidad, vale decir, uno habla de prehistoria porque no hay registros de los sucesos, ¿ok?
En este caso, obviamente, hay bitácoras. Esto es contemporáneo. Es contemporáneo. Esto es de Estamos hace hablando poco. del año Vimos fotos. 1917. O sea, Claro. llegan periodistas que escriben en diario. O sea, hay testigos. Hay gente que no da crédito a lo que está viendo. Personas letradas, académicos, gente de campo muy humilde y estos niños pastores que fueron elegidos por la divinidad de la Virgen para recibir este mensaje frente a todos aquellos que por mucho que representan a la iglesia, ustedes dijeron, no, ustedes no, estos niños. Y estos niños y nada más. Atención. Ahí está esta cuña de este experto que habla un poco, más o menos leyendo los escritos de todos los que lo relataron, más o menos cómo fue. Atención. Los niños le dijeron a la Virgen, tratamos de que la gente nos crea, pero no lo hacen. Es muy difícil. Y la Virgen les contestó, el 13 de octubre, en torno a las 12, realizaré un milagro para que todo el mundo lo vea. Ese día, el mismísimo día de la visita definitiva, los testimonios sugieren que allí se congregaron unas 70.000 personas procedentes de todo Portugal, que, empapadas de lluvia, esperaban sobre la tierra fangosa, y confirmaron haber sido testigos de lo que acabó conociéndose como el milagro del sol. Mi abuelo lo describía como que los cielos se abrieron y ahí estaba el sol, con unos colores preciosos, espléndidos, que fue como si el sol bailara. Así lo describía él. El sol bailó a su alrededor. Algunos creyeron incluso que se trataba del fin del mundo. Ya, ok, vuelvo a repetir por si no quedó claro. Ahí lo que acaban de hacer los historiadores es leer lo que tal periodista colocó en su periódico, lo que alguien le contó y se fue traspasando de generación en generación, la bitácora del cura, que hasta el último segundo dijo así como, yo quiero estar escuchando a estos cabros chicos, así patipelados, que no tienen idea, que con suerte vienen a la iglesia, y obviamente lo dejó callado. La mismísima Virgen estaba hablando con ellos, no con el cura, y tuvo que hacer una vez más, como en el caso de Guadalupe, una demostración de un milagro que supera cualquier opción de posibilidad física de la realidad que ningún astrónomo sería jamás capaz de reconocer. Te va a tratar de decir, no sé qué pasó, pero el sol no puede crecer, es imposible, tampoco se puede acercar. ¿Qué pasó entonces con lo que te dice un buen científico? No lo sé. No hay explicación No científica. tengo explicación para ello, me supera respecto a yo te pueda dar una respuesta racional frente a Ahora, ¿qué aquello. pasa ahora cuando ya tiene la atención del cura, del pueblo, de la gente? Porque claramente ella quiere tener la atención De todas maneras. para contar algo más. Aquí pasa algo que es curioso. Y quiero que me acompañen en este relato porque necesito su máxima atención. Porque así como la otra vez probamos que cuando uno está frente al cuadro, a la pintura de Guadalupe, uno en esta vida, en este planeta Tierra, podría hoy en día, usted que es creyente o que anda en busca de fe, ponte tú, podrías tomar un avión, ir a México y ver un milagro con tus propios ojos, hecho pintura. En este caso, yo le pido la máxima atención porque si estamos creyendo y estamos entendiendo paso a paso cómo esto se ha ido dando, vamos a escuchar la voz de una divinidad que tiene un mensaje para nosotros. Por lo tanto, habría que ponerle extrema atención, sobre todo al tercer secreto. Adelanto humildemente que en conversaciones de alto nivel, todo parece indicar que eso aún no sucede y no se ha reconocido como tal porque afecta, como decía Cristian, directamente a quien hoy día dicen representar la fe de Cristo, de Dios y por cierto la Virgen. ¿Qué es lo que pasa? Reciben, año 1917, 3 secretos de parte de la Virgen en 6 apariciones, 3 niños pastores. Al poco tiempo, 2 de ellos, que eran los primos, obviamente Lucía Santos, mueren. No. Ellos no vivieron para esperar la cantidad de tiempo suficiente donde la Virgen les pidió. Tú ni siquiera anotes los secretos. Cuando los vayas a decir, ahí recién me los escribes para que nadie los vaya a leer y no se los cuente a nadie. Y cuando había que revelar los 2 primeros de 3, los 2 primeros, según la Virgen, por mandato de la divinidad de la representación espiritual de la Madre, en el año 1941. ¿Los dos el 41, los 2 primeros? Los 2 primeros en 1941. Y ojo, y en esto están de acuerdo los curas. Segunda Guerra Mundial. Entonces preguntaban en el tercero, ¿por qué el tercero todavía no? Porque la gente no está preparada
para recibir esto, sino en décadas posteriores. Atención, vamos a ver el primer secreto de Fátima y más adelante el comentario que hace la propia Lucía, la niñita, respecto a lo que escuchó de, como ellos le decían, la señora. ¿Ok? Atención, palabras de Dios, palabras de la Virgen. Dice ahí, Lucía dos Santos, que ya era monja católica, ¿cierto? Casi 20 años después de recibir el secreto de la iglesia portuguesa. Nuestra Señora, dice Lucía, nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Unidos en este fuego estaban los demonios y almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas con forma humana que flotaban en el incendio. Y luego ahora ella comenta lo que le dijo la Virgen. Esto es un comentario. Esta visión duró un momento y gracias a nuestra buena madre, la Virgen, ¿cierto? La buena madre del cielo, dice ella, que antes, en la primera aparición, nos había prevenido con la promesa de llevarnos para el cielo. Si así no fuese, creo que habríamos muerto de susto y pavor. O sea, te mostró una imagen. Lo explico, exactamente. ¡Qué notable! Aguánteme eso. El comentario, el segundo párrafo que leímos, es que cuando la Virgen le dice, porque conversaban, tengo entendido que conversaban a ratos de cosas cotidianas, así como, ¿qué hicieron hoy día? Muy mamá, así como, hola mi hijo, ¿cómo les va? ¿Cómo están? En fin. Y de repente ella decía, silencio, atención, voy a decirles un secreto. Y así lo hizo con un segundo y un tercero. Entonces, ya voy a ir a la parte de las imágenes. Estas imágenes que acabo de escribir, que son de un infierno horroroso, el comentario que hace Lucía, cuando eran niñitos, es que de no ser, porque estos secretos no se los dijo la primera vez que apareció, de no ser porque la primera vez que la vieron, ella les recalcó, les hizo una promesa, ustedes cuando mueran se van a ir directo, pase seguro, one way ticket, al cielo conmigo. Dicen, si ella en la primera vez no nos hubiera dicho eso, lo que vimos como el primer secreto nos hubiera claramente generado un shock, así de hubiéramos muerto de miedo y no hubiéramos quedado prácticamente sin habla. Lo que describe la Virgen a través de una imagen, ojo, muchos de los más legítimos mensajes de Dios, Jesús y la Virgen, hasta el día de hoy, me la juego. Yo creo que hay personas que reciben mensajes de este tipo. No estoy hablando de los típicos personas que salen en la tele y dicen así como, Dios me dijo que... No, gente de verdad. ¿Dios me habló? Exacto, de eso mismo. No, estoy hablando de gente en seria, de todas las iglesias. Meto, por supuesto, carismático, cristiano en general, evangélico, ¿por qué no? ¿Cierto? En donde lo que hace es como, te voy a decir algo y no te digo, ¡pum! Te abro la mente. Te lo muestro. Te abro la cabeza y tú entras en una panorámica donde tú estás inserto en una imagen que las palabras no alcanzarían y por eso tú inmerso en esta imagen vas a tener que describir con todos los detalles que puedas retener algo que se viene acompañado, aquí viene lo importante, de las sensaciones que esta imagen te provoca. ¿Ok? Maestro, ¿puedo preguntarle algo? Sí, por favor, maestro. ¿Por qué esto es un secreto? ¿Por qué algo que uno entiende que ya existía? Uno sabía o se imaginaba el infierno como lo describe en esta imagen, ¿no? Esta gráfica. ¿Por qué eso se transmite como si fuera un secreto cuando la humanidad ya conocía esa imagen, ya la tenía como del infierno? ¿Qué tiene de secreto? Porque esto tiene mucho sentido cuando escuchas la segunda, porque las dos primeras se entregan en el año 1941. O sea, una por sí sola no dice tanto. Exacto. Dice, pero no tanto. En realidad la primera, ¿sabes lo que es? Es que date cuenta que de lo que te estoy hablando es lo que está ocurriendo ahora en el momento en que yo aparecí, que era la Primera Guerra Mundial, y ahora necesitamos detenerlo. No, la primera, 1917. La primera vez. Y cuando es revelada en 1941, con la segunda, es como necesito que, entendiendo lo que ya pasó, quiero que es el momento de detener ahora esto por la que viene después. Y aquí es donde todos tiemblan, porque aquí es donde todos tienen metido en la cabeza una tercera guerra mundial. Ojo, me voy a explicar mejor aún. Pasa lo siguiente.
En el fondo lo que está diciendo es que si de alguna manera, dice la Virgen, si nosotros nos mantenemos en un estado continuo, belicoso, de autodestrucción, ella todavía tiene la voluntad y la potestad de obrar y lograr detener esto para sacar el mejor final posible feliz. Sin embargo, en la Primera Guerra Mundial, que es donde está sucediendo, cuando ella se aparece ante estos niños pastores, dice, esto es inevitable. Es porque la guerra, la Primera Guerra Mundial está sucediendo, que yo necesito aparecer para hablarte de la que viene, si es que ustedes continúan. Aquí viene algo impresionante. Porque finalmente tenemos que entender el segundo misterio, y es que todo iba a... En la Segunda Guerra Mundial se va a definir si el hombre va a seguir este camino de locura o termina de convencerse del tremendo error que es esta matanza entre ustedes. Y ojo, quiero hacer una advertencia a todos los que están en la casa, a los que tienen distintos credos políticos, porque lo que viene para la tercera es tremendamente polémico. Es tremendamente polémico porque tiene cierta inclinación política esta profecía. Y a algunos les va a caer bien, a otros les va a ser lógica, y a otros les va a caer como a matar la guata, les digo al tiro. ¿Ok? ¿Qué dice el segundo secreto de Fátima? Que se engancha, que fueron dichos al mismo tiempo en el año 41. Cuando aparece la Virgen, estaba la Primera Guerra Mundial, y estos debían ser liberados cuando ya estábamos, obviamente, en la mitad de la Segunda Guerra Mundial. Atención, dice así. Lucía dos Santos dice, esto le dice la Virgen a ella, la guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, el hombre, la humanidad, ¿cierto?, comenzará otra peor. Ojo, ya estaban en esa, ya estaban en la segunda. Uno dice, pero ¿cómo son? ¿Cómo era una peor? Claro. Profecía como decía, ojo, está hablando de lo inevitable. Vale decir que la Virgen está explicando que la Primera y la Segunda Guerra Mundial son inevitables, pero de ellas teníamos que aprender. Ya, pero son las dos últimas lecciones de matanza que tenemos para aprender y no tenemos más oportunidad. Entonces, insisto, dice ahí, habla la Virgen. La guerra va a acabar, la primera. Pero si no dejan de ofender a Dios, comenzará otro peor, en la que estaba, en la segunda. Cuando vean una noche alumbrada, ojo con este dato, por una luz desconocida, sepan que es señal de Dios que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra y el hambre. Dos cosas se desprenden. Algunos dicen, algo que todavía no ocurría, esta luz artificial, que es la señal que es Dios permitiendo esta autodestrucción, podría ser lo del hongo atómico, que le pone el fin de la Segunda Guerra Mundial, claro, ¿cierto? Pero fíjate qué curioso, hay un dato histórico consignado en los periódicos, consignado en los libros de historias que están acorde con este tipo de noticias, que es muy poco conocido, pero antes de la Segunda Guerra Mundial, un año antes, en el año 38, cuando Hitler ya tiene decidido la invasión a Polonia, lo que va a hacer con el pueblo judío, todo lo demás, y está solo con un papel, con un grupo de militares, y dicen, en esta junta vamos a la guerra y vamos a conquistar el mundo. En esa ocasión se vio, como dice la profecía, extrañas luces en el cielo. Fue un fenómeno que todavía no se explica, que dicen que está relacionado con las auroras boreales. Vale decir, en los cielos de Alemania hubo durante el día, más allá del sol, y durante la noche, luces extrañas en el cielo que la gente obviamente se quedó mirando y que no tenían explicación alguna. Vuelvo a decir, cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida, sepan que es la señal de Dios, bla, bla, bla. Esto es el segundo secreto de Fátima, palabras de la Virgen, y coincide, si tú puedes hacer un juego, si esa luz artificial es la de un hongo atómico o es de este extraño, una vez más, así como cuando el sol se acerca, fenómeno atmosférico que se presentó en los cielos de Alemania, donde aún no existía la Segunda Guerra Mundial y sin embargo era por fecha cuando estaban escribiendo y se estaba cocinando todo esto. Maestro, solo desde el otro punto y desde la incredulidad, porque hay gente que, obvio, hay gente que puede no creer en nada de esto. Cuando la Virgen dice que va a castigar al mundo, y llega la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial no afecta a todo el mundo. Hay países del planeta que ni se enteraron, se enteraron, estoy exagerando, pero que estaban lejos, no les llegó, que no pelearon, que siguieron su día tal cual.
¿por qué? No sé si sabe la respuesta, a lo mejor no. ¿Por qué este castigo caería sobre cierta gente nomás y no sobre todo el planeta? Fíjate que esa respuesta solo te la puedo contestar de la siguiente manera. La distinción que nosotros hacemos de esto pasó allá, no acá, es simplemente parte de nuestra visión, que todos tenemos, egoísta, respecto a la desunión, a la falsedad de desunión que nosotros tenemos como especie. Si nos reconocemos como hijos de la tierra y que aquí no hay amigos, ni padres, ni hijos, sino solo hermanos, deberíamos entender que lo que sucede allá sucede acá. Dicho de otra manera, que Jesús elija nacer en un punto y no en Chile, claro, y no en Estados Unidos, claro, simplemente no tiene nada que ver de la manera en que cómo termina efectivamente afectando a todo. Uno dice, ya, pero yo no morí, ni tengo un tatarabuelo que murió, y en otras partes sí, y viven con esas culpas, esas penas, y dime si no, si es que tienes parientes judíos. Pero aprendimos todo de la lección. Va por eso. No hace esas distinciones, no tiene que pasarle a todos. De hecho, solo cito a Jorge Luis Borges. Él, en toda su tremenda capacidad intelectual, como el tremendo literato que es, dijo, cuando uno entiende que por el pecado de uno todos pagamos, refiriéndose a Adán y Eva, ¿sí?, uno también entiende que por la muerte de otro todos nos salvamos, refiriéndose a Jesús. Perfecto. Que él dice, yo muero por los pecados de todos, sí, y todos nos salvamos, siendo que en otro país, en otra época, claro, y nos salvó a todos de ahí para adelante. ¿Te das cuenta lo bonito? ¿Te das cuenta lo bonito que puede ser? Es muy precioso además. Ok, atención. Ese es el segundo secreto de Fátima, ¿ok? Atención. Entonces, aquí es donde comienza la continuación de este segundo secreto. Y aquí yo lo quise separar porque al principio habla de ustedes están en otra guerra, que esto se va a poner peor, y ojo, aquí cuando ustedes tienen que decir si paran o no. Pero este segundo secreto sigue. Ojo, yo estoy haciendo los extractos importantes, son relatos mucho más largos. Sobre todo el primero, que viene acompañado con una imagen donde la descripción es casi infinita y puntillosa en detalle. Ya, con lo que viene ahora les pido altura de mira. Les pido con todo respeto, porque esto pega en el callo, esto es una patada en las canillas frente a ciertas propuestas sociopolíticas. El segundo secreto de Fátima continúa así, señor director. Para impedirla, la guerra, los mayores desastres, lo que se viene, vendré a pedir la consagración de Rusia. O sea, dice, si es que Rusia se consagra, yo vengo, intervengo y no hay bomba atómica, nada, porque me meto en mitad de la guerra y la paro. ¿Rusia se metió? Sí, pues. Atención con esto. Si atendieran mis pedidos, o sea, si le hicieran caso por primera vez a la Virgen, la Rusia se convertirá, míralo bravo, mira la invitación imposible, por historia que sabemos, y tendrá paz. Si no, sigue hablando de Rusia, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia. Hay que entender que el comunismo, esto lo estoy diciendo yo, formó parte primordial de aquel momento. De hecho, era un temor, digamos, para todo el mundo cristiano. Y fíjate que la Virgen parece que tuvo una particular dirección en sus argumentos y discursos respecto político de que el comunismo no es algo que yo voy a aguantar. Por eso lo estoy hablando con respeto, porque lo digo yo que no me siento de derecha y, por cierto, comunista no soy. O sea, no me gusta las formas autoritarias en donde exponen algo que suena una buena idea, pero no vamos a andar ahí. ¿Y Rusia decide meterse, Rusia decide intervenir después del conocimiento del secreto? ¿Cómo sí? Mi pregunta es, ¿está un poco siendo invitada? Porque este secreto se conoce públicamente ¿cuándo? El segundo. Exacto. ¿En qué año? ¿40? 1941. ¿Y Rusia decide intervenir el 42? Exacto. Por eso, Rusia ya sabe este secreto y decide intervenir. ¿Es un empujón? En estricto rigor, amigo mío, sí. A ver, y me cuelgo lo que tú dices. A ver, la Virgen aparece y necesita, como una demostración de humanidad, que Rusia se convierta, que deje el comunismo y que se convierta al cristianismo. Ojo, ojo, es que espérense. Es más profundo. Quizás usted no sabe tanto de historia, pero esto va a ocurrir, va a terminar ocurriendo. Porque la Virgen tenía razón, pero ya va a llegar a ese punto. Claro que pasaron mucho más tiempo de lo que ella había pedido. Entonces por eso quedó tan la escoba entre medio.
Entonces dice, ojo, si es que Rusia sigue como está, va a esparcir su enfermedad, dice, su mal. Así como el comunismo, claro, porque el comunismo tiene, así como Mao Zedong, por ejemplo, donde él dijo que la religión era el opio del pueblo. Y claro, va a haber un grupo importante de intelectuales que van a decir que las religiones son una especie de trampa absurda, en donde te invitan a creer en algo improbable e incomprobable para que tú hagas caso sin cuestionarte demasiado nada. Aunque fíjate que los resultados de uno y otro han generado más problemáticas. De hecho, el comunismo podríamos decir que es algo que fue insostenible. O sea, va contra la naturaleza humana. O sea, el capitalismo es una cosa terrible, digamos, el capitalismo salvaje me refiero. Sí, sí. Pero sin embargo se parece mucho más a ¿cómo se llama? A cómo nosotros prosperamos, a cómo nosotros nos movemos en términos de ambición, ¿ok? Entonces, finalmente, ¿cómo funciona y cómo se movilizó Rusia a sabiendas, como decía Cristian, de que la Virgen hablando es como Rusia para ahora, o esto se va a poner bravo y peor? Atención, mira. Como la consagración no se produjo cuando Dios ordenó que debía producirse, Rusia esparció sus errores por el mundo. Justo como la aparición de María supuestamente había anunciado, China se convirtió en un estado comunista en 1949. Fidel Castro declaró oficialmente comunista a Cuba en 1961. A principios de los 80, casi la tercera parte de la población mundial vivía bajo un régimen comunista. Rusia había expandido eficazmente el comunismo y el ateísmo. A ver, Cristo lo había adelantado. La Virgen tenía razón. O sea, yo no me voy a meter en si tenía razón de si el comunismo es Satán operando, pero sí sabía que esto se iba a expandir. Ojo, se dijo en el 41, lo fue revelado el secreto, pero en realidad eso fue entregado en el 17. Y algo que en un momento era impensado terminó convirtiéndose en la gran moda sociopolítica y para algunos la tremenda solución que por sí mismo no fue capaz de subsistir. Bueno, y ahí obviamente va a ser mucha gente que va a decir es que no los dejaron y un largo etcétera. Pero el caso es que ya vemos quién ganó, digamos, al menos por naturaleza humana. Y al parecer, digamos, no quiero seguir echando más parafina al fuego, pero parece que hay más comunistas con ganas de desertar en los países que viven que capitalistas, digamos, que quieren arrancarse al otro lado. Pero bueno, ya hasta ahí llego nada más. Pues bien. Finalmente... Y el pueblo unido jamás será vencido. Solo voy a decir eso, solo voy a decir eso. Nada más que eso. Exacto, ya. Aquí viene algo más complejo. Llegamos al tercer secreto de Fátima, ¿ok? En donde aquí se desató la polémica. Perdón, ¿también tenía años el tercer secreto, maestro? Sí, y esto era bastante después. El secreto de Fátima, y esta vez era con el subtítulo, venía, no por ningún motivo lo puedes decir antes, porque la gente, y aquí es cuando quiero invitarlo que ustedes me ayuden, ¿a qué se refiere con la gente? ¿Qué gente específicamente, claro, o todos nosotros, no iba a estar preparado para recibir y mucho menos entender esto? De hecho, fue tan bravo que esto que se tenía que decir en 1960, la iglesia que lo vio dijo, nica, y no lo soltaron sino hasta el año 2000. Con el Papa Juan Pablo II. Sí, ¿no? 40 años después de, o sea, la iglesia ya reconocía a la Virgen. Imagínate qué brava la iglesia. O sea, la iglesia sabía el secreto. O dicho de otra manera, que creo que lo más importante, qué brava es la iglesia, que reconociendo, la Virgen nos habló, nos da una orden y yo no voy a hacer caso. O sea, yo me guardo este secreto quizás porque no me conviene y aquí es donde quiero desarrollar un par de ideas. Finalmente, aquí viene un perdonazo que pega la Virgen. La Virgen apareció 6 veces. 1917, primer secreto, segundo secreto, me lo cuentas, le dice a la pastora, en el año 1941. El tercero te lo guarda hasta 1960. Ella en el tercero pide que Rusia se reconvierta, digamos en el segundo, perdón, que vuelva al redil, si no va a quedar la escoba. Perdona, la guerra de Vietnam... ¿Estamos hablando de qué años? Fines de los 60, ¿no? Fines de los 60. Ya, no es que estoy haciendo cada secreto en cada guerra, digamos, o cerca. No, espérate, es que en los 60 un poco y antes está la cuestión de los misiles, pero... bueno, también. Mira, ya, ¿qué es lo que pasa? Que si el segundo apunta a Rusia y la menciona, y los rusos dicen, ¿qué onda? Bueno, y se expande el comunismo y todo lo demás, finalmente encuentra que es tan importante la Virgen, esto que dijo, que, sorpresa,
se vuelve a aparecer, hace una excepción, vuelve a aparecer. ¿Cuándo? En el año 1929. Se le aparece, antes, ojo, apareció una advertencia, se le aparece a Lucía porque sabía que esto se venía. Cuando sabía que iban a revelar el primer y el segundo secreto, ella, o supongo que digamos entienden lo que es el pasado, el futuro, lo ven todo, dijo, esto no está terminando bien así como se viene, así que voy a aparecerme una vez más. Apareció en el 17 y el 29 fue a pegar una repasada y dijo, cuando tú reveles el secreto, tú que lo sabes, Lucía, esta niñita pastora que después se hizo monja en Portugal, le dice, cuando en el año 41 tú digas, ojo, Rusia que se convierta, que no siga así, que va a esparcir su mal, todo lo demás, parece que ella sabía que esto no iba a ocurrir. Entonces dijo, yo te pido algo, si el Papa logra que finalmente se redima Rusia y que todos se ponen de acuerdo y hay una especie así como de comulgar a Rusia y decir, ya, ellos se convierten, yo voy a intervenir y así como fue capaz de acercar el sol a la tierra, voy a hacer que finalmente terminen todas las guerras. Ofertazo. Buenísimo. O sea, buenísimo. O sea, es una que no puedes negar. Pero para eso, finalmente, el Papa Pío XI, que estaba en aquel momento al poder, le llegó este mandato y dijo, no, que me voy a meter ahí, estáis locos, no me van a pescar y sabéis que no, chao. Y no lo hizo. O sea, son un par de veces que se pasaron. Después de reconocido como milagro, sí, en realidad la Virgen vino a hablarnos, no le hicieron Pero no lo voy a caso hacer caso. en dos pasadas. Son bravos los curas, bueno, son bravos, hay que reconocer. Maestro. ¿Ok? Y finalmente, atención, porque llega el año 1960. Nadie quiere hablar del secreto porque esto empezaron a verlo los papas y le hablaban con Lucía y le decía, ¿este es el tercero? ¿Estáis segura? Sí. Pero no sabrá significado otra cosa porque lo que yo leo acá es medio terrible. Es lo que me dijo la señora. No lo vamos a decir. Bueno, qué escoba, la gente empezó a reclamar y después cuando nos acercamos al nuevo siglo, el año 2000, y la iglesia empezó a decaer, fue el Papa Juan Pablo II dijo, ¿sabéis qué? Ya la gente está choreada por esto, otro con nosotros, todo lo demás. Tirémonos un salvavidas. No creo que lo hicieron por eso, ¿ah? Sí. Agarremos el tercer secreto de Fátima y traigámosle un milagro a la gente. Revelémoslo. Y leámoslo. Y esto fue el 26 de junio del año 2000, cuando Juan Pablo II lo hace público. ¿Qué dice? Según, ojo, debo decir que si bien algunos decían, no, no dice eso. Y aquí empiezan otras teorías que en realidad hablaba de los extraterrestres y todo, no sé. Pero el caso es que Lucía, quien recibió estos mensajes, todavía estaba viva. La monjita, la niñita pastora, acuérdense, esto fue revelado el 2000 y ella murió el 2005. Así que ella vivió todo el proceso de revelar todos los secretos. Llega el año 2000, 26 de junio, el Papa Juan Pablo II, y paso a leer. Para mí está clarísimo, pero la Iglesia Católica le dio una vuelta que nadie creyó ya. Ya la gente no era tan creíble, todos dijeron, me sopla metido, ojo, no te creo. Ya, un maestro me tiene metido, maestro. No hablo yo, habla la Virgen. ¿Qué dijo la Virgen? Esto. Vimos, como le muestra otra imagen, ¿Ya? que es cuando le tira las cosas bravas. Vimos al lado izquierdo de Nuestra Señora a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Despedía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban con el contacto del brillo que de la mano expedía Nuestra Señora. ¿Ok? Atención. Maestro. No, esto no quería. Muchas gracias. Gracias, Colón, por estar con nosotros. Ya, maestro, estoy en la mitad del Ya, tercer secreto. acá está la patá. Porque leen en el año 2000 el tercer secreto de Fátima como un salvavidas, así como dijeron, ¿qué hacemos? Nos estamos viniendo abajo, la Iglesia Católica ya nos cree, está la cagada. Y se tiran este as, guardado bajo la manga. En el año 1960, que es cuando esto debió haber salido a la luz, Rusia está en el momento más tenso de la guerra y posteriormente en el 62 estaba el ataque fallido en el territorio cubano, estaba la guerra de los misiles, estaba la Guerra Fría. Compadre, esto tenía que haberse leído en el año 60, estaba de cajón, porque esto hacía caso de lo que ya advertía en el segundo secreto. Pero se lo guardaron, lo dijeron en el 2000, así que era poco lo que podía hacer. O la Virgen, que entendemos, como ser divino que es, todo lo sabe, sabía que no lo iban a leer en el año 60 y que en el año 2000 el palo, para aquellos que tenían oídos, como dice la Biblia, y ojos para ver, iban a entender clarito cómo se venía la mano. Continúo. Habla la Virgen, tercer secreto de Fátima. Este va a estar en 3 párrafos. Ya vimos el primero, sobre que hay un ángel a su lado izquierdo
diciendo, la Virgen, la vez que ella quiera, y qué es lo que ella quiere, que si le hacen caso, ella para todo esto, es que se viene un fuego tremendo que arrasa a la humanidad, pero ella, ¡pum!, con un brillito, toca esta espada que no estaba bajo amenaza a la humanidad y ella lo detiene. Ella manda. Pero si le hacemos caso. Segundo párrafo. Atención, señor director. Tercer secreto de Fátima, vamos. Y continuó. Y vimos en una luz inmensa, que es Dios, así lo interpreta Lucía, algo semejante a como se ven las personas en el espejo cuando delante pasó un obispo vestido de blanco. O sea, entendemos que el Papa. Tuvimos el presentimiento, los 3 niños pastores en el año 17, cuando vieron el tercer secreto, tuvimos el presentimiento de que era el Santo Padre. Vimos varios religiosos, atención que aquí, agárrate cabrito, que esto se viene con otro párrafo. Vimos varios religiosos subir una escabrosa montaña, continuamos con el que viene, llegando a la cima del monte, postrado, de rodillas, a los pies de la cruz, fue muerto, el que sería el Papa, por un grupo de soldados que le disparaban varios tiros y flechas, y asimismo fueron muriendo uno tras otro los obispos, los sacerdotes, religiosos y religiosas. Ya, pero este es el fin de la iglesia. Maestro, usted lo acaba de decir. ¿Cuál es la saca de pillo? Que la iglesia dijo, y finalmente el tercer secreto de Fátima que se los contamos, ya ocurrió. Que era el Papa Juan Pablo II quien estaba diciendo esto. Ojo, con Lucía al lado. Con la niña que recibió esto. Sí. Es cuando intentaron matarme a mí, pero sobrevivió. Yo dije, ¿de dónde es eso? No se parece. No, porque no es que muera un papa. Dicen mueren religiosos, religiosas en plural. Y habla de las montañas, que está frente a la cruz, tratando de pedir perdón. Ya. Y la verdad es que uno dice, oye, dice hartas cosas la tercera profecía y todas no parecen ser el resumen del intento de asesinato en el año 81 al Papa, y que después él perdonó y que no le pasó nada, y después también hubo otro intento que tampoco pasó nada. Como usted bien dice, porque ya en ese tiempo todavía creo yo, lo digo con respeto, pero bueno, con su qué también, qué bueno. La iglesia estaba acostumbrada todavía a esa altura de que decían cualquier cosa y uno lo acataba nomás. Sí. Pero la gente estaba bastante más despiertita y todos dijeron... Ya había internet. A mí el Papa Juan Pablo II, yo escuchaba que decían, me encanta, lo amo, es mejor. Pero que la profecía de la Virgen es con lo que le pasó a él, no creo. No. Y uno dice, ya, pues si no eso, y uno leía y está re clarito. Sí. Es que está diciendo, y lo que en el año 60 no estaría prueba la gente, es que la iglesia, como la entendemos, se acabó. ¿O se va a acabar? No se acaba Dios, no se acaba la Virgen. No termina. Quizás hay un vuelco a la espiritualidad más importante, pero lo que entendemos como la iglesia, a mí me parece que esto, si yo me agarro de las profecías de San Malaquías, que tuvo una visión increíble donde enumeró todos los papas de su época en adelante, describiendo a cada uno de ellos, centurias para adelante, y incluso llegando hasta el Papa Francisco diciendo, anda el Papa Negro, porque es como le llaman entre ellos los jesuitas, ojo, sí. Todo esto, digamos, calza literalmente, y describió perfectamente a Juan Pablo II, a Ratzinger, etcétera, etcétera, llega a como hasta ahora. O sea, dicen, no hay más papa, ¿y por qué no? Se acaba la iglesia, porque ya no aguanta más. Es el último. Y parece que eso es lo que dijo la Virgen, dijo, ojo, yo puedo parar todas estas cosas, pero como no han hecho caso en nada, ni la iglesia le hizo caso. No creía en los milagros. En el año 60 no abrieron el secreto porque... Y ahora yo le hago la pregunta. Leyeron esto que acabo de leer en televisión. Y según ellos, los curas dijeron, no, esto no lo podemos leer. Pero... No lo leyeron porque pensaban que un papa del futuro iba a tener un atentado. No, pues porque leyeron probablemente lo mismo que estamos deduciendo nosotros, que la iglesia está en peligro, digamos, y que está a punto de derrumbarse, maestra. Algo que me cuesta entender es por qué una virgen sería tan... o dejaría sufrir a las personas de esta forma. ¿Por qué no toma una actitud más compasiva y trata de dar la misma? Porque yo me imagino que es una forma de darnos una enseñanza. Pero ¿por qué no lo podría hacer de una forma un poco más dulce, sino dejándonos matarnos entre nosotros y destruir la civilización, el planeta? Porque nosotros tenemos una sola diferencia con todas las cosas creadas, que es el libre albedrío. Y pese a tener libre albedrío y pese a mal ocuparlo, digo mal ocuparlo, porque nosotros vivimos en un estado que los psicólogos dirían de permanente neurosis. ¿Qué significa eso? Que pese a que sabemos que cosas que no queremos hacer, que no nos gustan, mira, que no queremos hacer, que no nos gustan y que nos hacen mal, las hacemos igual.
Entonces, yo no sé qué tan inteligentes somos como entre tontos y locos. Entonces, Te estoy explicando. Entonces, nosotros tenemos este poder, que más lo ocupamos. O sea, Dios podría no crear nada, podría decir, y todos nacen felices y bien para siempre, eso es lo que era el paraíso. En esta posibilidad de reconversión, lo único, que esto está más allá de la comprensión humana, es que te permite que cuando la divinidad lo encuentre pertinente, es hacer advertencia, ayuda, obra a través de milagros, o trata de alguna manera levantar la fe de una forma u otra, con vírgenes que lloran, con milagros, con alguna... Anda a saber tú. No está para nosotros, no está en nuestro círculo de comprensión de entender cómo operan las cosas que nos crearon, o las cosas, ya digámoslo así, para alguien que no cree absolutamente, como lo cuentan las religiones, estas macroentidades, que claramente son superiores a uno, y que tienen un acto de compasión, pero que entienden algo que nosotros que siempre... tratamos de que venga alguien y nos ayude, venga alguien que haga algo por nosotros, es, si yo hago eso quizás, ustedes jamás entenderían que ustedes son dioses, que ustedes tienen el poder de decidir, de co-crear y de fabricar el mundo como ustedes desean. Pero depende de ustedes. Si yo lo hago, este juego se acabó y la mera existencia de ustedes, con la libertad que les regalamos, no tiene sentido. Mejor destruyámonos entre todos y volvamos a todo el origen. Yo creo que tiene que ver que el juego se acaba. Ahora, yo siento, perdón, siento que lo que leíste el último secreto de Fátima, y cuando hablan como de la muerte de los obispos, los sacerdotes, siento que es la muerte de la imagen pública. Siento que va muy ligado a lo que ha pasado con los abusos con los menores. Puede ser también. Siento que va por ese lado como a la muerte pública, social que van a tener todos estos personajes, más allá de una muerte tangible. Cuando están frente a la cruz y veis como este acto de fe que están muriendo ahí, me siento una cosa pública y siento que va de la mano de la pérdida de la credibilidad de la Iglesia. A pesar de que el Papa Francisco tenga buena publicidad, buen marketing, siento que llega tarde para la crisis que están viviendo. A lo mejor hace 20 años atrás sí un papa que pudiese haber levantado estas cosas, pero siento como muchos curas que hay acá, en los que nombrar Exat, etcétera, etcétera, sí, son los que han muerto públicamente para los que somos fieles o para todos los fieles que hay. Notable, maestro. Maestro, yo creo que acá hace una reflexión muy buena. Y quiero agregar un milagrito. Aquí la Virgen, resumen, ¿de qué se tratan los 3 secretos de Fátima? ¿Qué tan importante hace que la Virgen, el concepto que usted quiere entender de la Virgen, si es el Espíritu de la Tierra, la Madre de Jesús, o una entidad que existe antes de la Virgen María, pero que se representa entre tantas cosas, así como también en la mamá de Jesús, lo que usted crea, pero es un superente, un super cuerpo espiritual bondadoso con rasgos femeninos, maternales, cariñosos, piadosos, todo lo demás. Es por eso que en Sudamérica, donde hay más corazón, son tan devotos de la Virgen, a diferencia de otros países que es más Jesús y lo típico, ¿ok? Sí. No, ahí todo calza, pues bien. ¿De qué se trata todo esto? Si hago un resumen, ya, tomo la distancia. La Virgen decide bajar a la tierra para hablar de 3 secretos. Para advertir. ¿De qué se tratan finalmente? Es que el mundo se volvió loco, que sería bueno que pararan, que hubiera un vuelco hacia la religión. Pero ese llamado de volcarse hacia la paz es también llamando a la iglesia, porque ustedes también se perdieron. Exacto. Y si no lo hacen, nosotros vamos a continuar, pero ustedes van a terminar falleciendo. ¿Y qué es lo que piden el segundo? Por favor, que el comunismo o lo que presenta Rusia como una formación social, digamos, obviamente, de levante humano, o los extremos finalmente, ella lo considera terrible y algo preocupante. Y miren qué curioso. Cuando lee el Papa el 3er secreto de Fátima y se hace el loco y se da cuenta que el segundo no fue cumplido por la Iglesia porque el Papa no quiso hacer lo que la Virgen le pidió, que era hacer una invitación a Rusia, oiga, paremos el escándalo, conviértanse, en fin. Lo hicieron cuando leyeron el 3er secreto de Fátima. Se juntaron a todos los obispos, se juntaron con los rusos. Mira. Y le dijeron, mire, esto es lo que venimos a presentarle. Yo sé que ustedes no creen, pero pasa lo siguiente, y la Virgen pidió esto, es mi deber, como figura pública importante, por supuesto, siendo el Papa lo recibieron, que ustedes al menos entiendan, y nosotros queremos pedir esta invitación. Obviamente no pescaron, y qué loco. ¿Y sabéis lo que pasó de inmediato? Haciendo que de la boca para afuera dijeron, ya, ok, ya, lo respetamos, pero ya, bueno. Pasó lo siguiente. Gorbachev, así de inmediato, llegó al poder y modificó su postura anti-iglesia. Ahora se permitía. Segundo, se llevó a cabo la desintegración de la ex Unión Soviética y se convirtió en Rusia. Cayó el muro de Berlín y se estableció la libertad religiosa en toda Rusia.
O sea, pasó lo que tendría que pasar muchas décadas antes, se dio. Y hoy día, digamos, un país libre pensador, donde tiene, obviamente, pensamientos de carácter ateos, y hay otros que son muy católicos. Son tan católicos que hasta los que ven las películas, hasta los mafiosos se tatúan la Virgen en el cuerpo. Sí. Eso demuestra que Los Secretos no... O Putin, de hecho, con todo lo machista que es reguete católico. Eso te demuestra que Los Secretos no atañen a todos, no como, oye, van a hacer un atentado contra el Papa, que sería contra una figura específica. Todos los secretos de Fátima al final tienen que ver con todos, sin importar los razas o los creos. Finalmente. De todas maneras, maestro, por supuesto. Entonces no te tragáis la mentira, no, era un atentado, no. Es que nunca nadie habló de colocar una iglesia, si de hecho ni Jesús. Sí, pues, bueno, 1000 años después nace la iglesia. Por supuesto, maestro. Es raro. Y la gente lo está entendiendo. Mira, no puede ser que una institución sea más grande que lo que cree. Claro. Entonces, nada puede estar por encima de la Virgen. Y aquí vuelvo a repasarlo. De pesado, dígame lo que quieran. Pero cuando la iglesia es capaz de reconocer, wow, la Virgen vino a hablarnos, aún así no le hacen caso. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos leen en una misa? Cuando vino Jesús, la gente no lo reconoció y lo mandaron hasta matar, po, tal cual. Y uno dice ahora, bueno, si vendría ahora, lo recibiríamos y todo. Compadre, vino la Virgen, no le hicieron caso igual. Así que no, perdóname que el té chileno, no me vengan con weá. No ha cambiado nada. Toma. El ser humano sigue siendo una mierda con respecto a incluso lo que cree, compadre. Polémica del cuarto secreto. Algunos dicen que el tercer secreto todavía no se ha dicho por completo, que le falta una parte. Yo creo también. Y que el cuarto habla no solo de la disolución de la Iglesia Católica, sino también de la Tercera Guerra Mundial, que por eso está hablando de guerras antes, como que solo se refirió a guerras y falta la Tercera Guerra Mundial. Otros por ahí le ponen, dicen, oh, y habla de un contacto extraterrestre, y aquí la cosa se pone delirante. El caso es que, de facto, la versión oficial es que con Lucía, la pastorcita que quedó viva para impartir estos secretos, ella, según ella, eso es todo. No hay más secretos, eso es todo lo que hay que decir. Y yo me pregunto, ¿eran importantes? Puta, eran requete importantes. Y si, aunque no fueron dichos en su momento, tenían toda la razón. Era, a no dudar, la Virgen hablando, compadre. Ahora, ¿le hacemos caso o no? Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, compadre. Maestro, no quiero irme todavía, un poco para cerrar. Lucía estaba viva en el momento que el Papa... Vivió 5 años más. Ella... Estaba al lado de él. En algún minuto de ella dio alguna entrevista y alguna vez dejó entrever que había algo que no sabemos. No. ¿La tienen escondida? Se supone que ella no hizo ningún gesto de contrariar a lo que estaba diciendo el Papa, y tampoco hizo así como un gesto que uno podría pensar así como, ¡ay, ayuda, estoy secuestrada! Así como, sálvenme. No, para nada. No, ella vivía en un claustro, no estaba encerrada, no estaba bajo 4 pestillos, era una monja de claustro, y ella escribió memorias, entre los que están, todo lo que ella vivió, también su vida como religiosa, claro. Y estaban entre esos los 3 secretos de Fátima, pero ella cuando fueron publicados nos dijo así como, oiga, pero falta el otro. No, eso era. En el fondo, cabe entender que efectivamente eso es todo. Y insisto, y vuelvo a decir, ¿eran importantes? Súper, porque al final tenía razón la Virgen, po. O sea, nos guste o no, digamos. O sea, ni siquiera yo estoy de acuerdo con cierta ideología que nos proponen, pero bueno, así se dieron las cosas. Funcionó así. Y vuelvo a repasar, insisto, que no pase piola. Si es que Jesús vino y lo mataron, cuando alguien por ahí dice, pucha, ojalá hubiera venido ahora, pues lo hemos recibido a brazos abiertos. No, eso no es. No, capaz que si viniera alguien, si fuera verdadero Jesús y hace lo que hace, lo meten preso por loco. No, lo meten... Y cuando la Virgen la habló y dijeron, en realidad si era la Virgen, no le hicieron caso, se la pasaron por buena parte, compadre. ¿Y ahora por qué? Bueno, porque claramente le atañía a ellos y no tenía muy buenas noticias para el edificio cristiano, digamos. ¿Y te hace sentido este fin de la iglesia, como lo plantean o como nosotros creemos entenderlo? Mira, yo una vez más tengo que hacer lo siguiente. Porque aquí termino, porque es bien difícil imaginarse a la iglesia descabezada, que este sea el último papa, que luego alguien que no venga nadie más, que la iglesia, que los curios, que no sé. Mira, si yo tuviera que hacer una especie de personas criadas en la iglesia, y que algunas en los cambios generacionales se han visto decepcionadas por ella. Porque, por ejemplo, yo hoy día ¿en qué creo respecto al catolicismo? Creo en sus ritos, creo en sus sacramentos, creo en algunos de sus representantes, creo mucho en algunos de sus representantes. Como movimiento se manda hartos condores y al final funciona como una pequeña nación que comete aciertos, errores y a veces también, no lo voy a negar, abuso. Pero entre creer en el hombre, que se va a equivocar, es más fácil, hágala corta. Crea las palabras de las divinidades. Ya que estamos en esta, ya que estamos creyendo en eso,
ellos hablaron, usted ataña nomás, pues no hay equivocación nunca en lo que han dicho. Si es que un hombre le dice otra cosa, ahí dude, pero de arriba, mejor hágale caso, eso nomás. Muy bien, el maestro. Contando la historia de Lucía, la buena, por supuesto. Nos tenemos que ir a una pausa comercial, 1 de la mañana con 4 minutos, ya volvemos. Bueno, la otra estaba pensando lo mismo.